Buenas noches, amigos, amigas, hermanas, hermanos. Agradeciendo a Dios por su finito amor que ha tenido desde un inicio para con nosotros y para con toda su creación, y por el gozo y la dicha que produce el vivir bajo su guía y su resguardo. Hoy nuevamente nos permite compartir de otra meditación que en esta ocasión la he tomado de un pasaje descrito ya en el libro de los Hebreos, capítulo 12, los versículos del 12 al 14, cuyo tema yo lo he titulado Andemos en la presencia de Dios. Bien, la palabra de Dios entonces en ese pasaje que les acabo de mencionar nos dice así lo siguiente: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pues bien, como creyentes y seguidores de Cristo, debemos reconocer que la presencia de nuestro Dios es vital para nuestra vida. Sin Él, nada de lo que hagamos tendría sentido si no vivimos inmersos en el verdadero amor que solo proviene de nuestro Dios. Nuestras propias metas, nuestros propios propósitos de vida, nuestras relaciones con los demás, llegarán a ser vanos y quizás hasta con una cierta tendencia también egoísta, porque nuestro ser tiene una carnalidad que tiende a cometer constantemente pecado. Y de esta manera, siempre estaríamos encaminados a seguir alejándonos y a estar separados de vivir en una constante comunión con Dios. Pero una cosa sí sabemos, o sí es seguro, que solo el Señor Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Fuera de Él no hay acceso a la presencia de Dios. Así lo menciona su palabra. Y es por esto que debemos valorarlo como el más grande tesoro que tenemos, porque separados de Dios nada podemos hacer. Así lo dice su palabra ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. La presencia de Dios sana, restaura, renueva, libera, transforma la vida de todo ser humano. Por eso es que con nosotros, con un gran anhelo y perseverancia, debemos buscar mantenernos en la presencia de Dios, para que seamos de bendición y para que como instrumentos en manos de Dios podamos ser de testimonio a otros para su salvación eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que ahí en los versículos 12 y 13 que acabamos de leer, nos dice que debemos levantar nuestras manos que están caídas, nuestras rodillas que están paralizadas, y debemos hacer sendas derechas a nuestros pies para que lo que está cojo no se salga de ese camino, ¿verdad? Y pueda ser sanado. Esta exhortación nos hace un llamado como cristianos, primero a no desmayar, segundo a mantenernos en pie, a correr con paciencia y disciplina lo que es la carrera que tenemos por delante, poniendo siempre nuestros ojos en Cristo, en Jesús. Y es que este Jesús mismo es la razón de mantenernos firmes en esta carrera. Fíjense que en los versículos previos a este capítulo 12, o sea, viendo en sí todo el contexto del capítulo, nos afirma que Jesús es el autor y Él es el consumador de nuestra fe. Él es la fuente, la sustentación de la fe que nos salva y nos presenta justos delante de Dios. Por lo que su sufrimiento, el sufrimiento que Él padeció, y su muerte en la cruz, son la promesa para compartir con Él su gloria eterna. Además de que también, viviendo en Él, nos proporciona todos los recursos que necesitamos para ayudarnos a seguir perseverando, mantenernos firmes hasta el final de esta carrera que Él mismo nos ha trazado. Allí en Hebreos
5, del 8 al 9, nos habla también de esto. Hebreos 5, del 8 al 9, nos dice lo siguiente. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Verdad? Entonces, aquí nos dice claramente la palabra que Jesús aprendió la obediencia hacia el Padre. Porque sabemos que Jesús de sí mismo decía que no podía hacer él nada por sí mismo, sino lo que veía hacer del Padre, porque todo lo que el Padre hacía, también lo hacía el Hijo igualmente. Recordemos el caso donde Jesús oraba allá en el huerto de Getsemaní, que a mi parecer resulta ser el caso pues, más relevante en cuanto a la vida de Jesús, porque nos muestra su completa obediencia y dependencia al Padre. Recordemos que él dijo, te pido que no quites esta copa de sufrimiento de mí, sin embargo quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, los que hemos creído en Jesucristo, también debemos buscar obedecerle para así poder permanecer en la presencia de nuestro Dios. Porque si vemos, por ejemplo, que cualquier padre terrenal, que nosotros podemos estar incluidos, o estamos incluidos, estamos llenos de defectos, imperfecciones, pero amamos a nuestros hijos. Los corregimos, quizás en algunas ocasiones como a nosotros nos parece, pero buscamos que ellos se perfeccionen en toda su manera de vivir. Y los enseñamos a obedecer y los disciplinamos. Entonces, con esto, aún más el Padre de los cielos, que sabemos que Él es perfecto, Él nos pide precisamente que le amemos, nos exhorta también a que nos mantengamos en una disciplina porque nos ama, porque nos quiere, ¿verdad? Como lo podemos ver ahí en Hebreos 12:6. Y bajo esta disciplina busca que participemos y andemos en el camino de santidad. Y es que nos esforcemos para que no nos desviemos de este camino. El versículo 14 nos habla de que como cristianos debemos seguir la paz con todos y la santidad, porque sin ella nadie verá al Señor. Fíjense que cuando la gente habla de paz, normalmente la mayoría lo asocia con el hecho de que uno mismo pueda llegar a un cierto estado de tranquilidad en su interior o de permanecer inalterable ante las diferencias que puedan llegar a existir en cuanto a la manera de pensar, en la manera de creer, de sentir con otras personas. Pero si lo vemos fríamente, ¿cómo podría ser esto posible si estamos rodeados de personas con características que son completamente diferentes a las nuestras? Porque cada ser humano es un cúmulo de traumas, de virtudes, de defectos. Entonces, ¿cómo se podría vivir en armonía en medio de personas así? Entonces, ¿cómo podríamos cumplir la orden de Dios que nos dice seguid la paz con todos? Pues bien, vemos que el versículo nos aconseja que continuemos, que sigamos, seguid, esa es la palabra que utiliza, seguid. Y seguid es una palabra que denota una acción, es decir, movernos rápidamente detrás de algo. Y la vida con Cristo también resulta ser algo dinámico, porque la vida del Cristo es continua, es una manera de vivir constante y que podemos equipararla o compararla como un río, ¿no? Que sigue su cauce, que el agua sigue fluyendo constantemente, ¿no? Y en ese largo camino, cada vez más y más nos vamos convenciendo de que no estamos solos, que el Señor Jesucristo nos acompaña y que como su palabra lo dice, nos toma de la mano y nos conduce por pastos verdes y aguas tranquilas. Las palabras seguid la paz, descritas en el versículo que acabamos de leer, significaría que nos movemos en la misma dirección que Jesús. Aunque nuestras propias fuerzas nos pudieran llegar a abandonar
aunque en momentos pudiéramos llegar a sentirnos quizás hasta desprotegidos, pero el resultado de toda esta experiencia es que el carácter de Jesús se va reflejando en nuestra propia vida. Porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así lo dice en Filipenses 4:7. Entonces, en ese camino aprendemos a ser mansos en medio de una tormenta, una situación complicada o difícil de nuestra vida. Aprendemos a pagar el mal con el bien. También aprendemos a soportar pacientemente la convivencia con personas que no siempre tendrán la razón, aunque nada de lo que hagamos o les digamos los convenza de su realidad, pero como cristianos debemos aprender a vivir en paz con ellos, porque sabemos que con lo único que debemos estar enemistados es con Satanás, que es nuestro enemigo. Y así, de esta manera, en este proceso de crecimiento cristiano, la paz de Cristo nos mantiene unidos como a un solo cuerpo. Y su amor y su paz nos van estimulando a seguir avanzando en este camino de santidad. Porque sin ella, dice la palabra, que nadie verá a Dios. Así lo termina diciendo. Esto quiere decir que la paz de Cristo no puede habitar donde no haya santidad. Ahora, ser santos no significa que seamos perfectos. Vivir en santidad es vivir separados del mundo, apartados de toda clase, ya sea de maldad, de inmundicia, y nos dedicamos más bien para vivir al servicio que es exclusivo de nuestro Dios. En Colosenses 3, del 23 al 24, permítanme, Colosenses 3, del 23 al 24. Dice la palabra de Dios así: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Verdad? Nos habla entonces este pasaje que todo lo que hagamos debemos hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que la recompensa que recibiremos va a ser su herencia, porque a Cristo nosotros servimos. Y esto es un deber social que nosotros como cristianos debemos llevar a cabo en nuestra vida cotidiana. Entonces, debemos ser santos porque Dios así también lo demanda, porque ese fue el propósito también para el cual vino Jesús a este mundo, para santificarnos. Allá en el libro de Efesios 5, del 25 al 26, permítanme tantito, Efesios 5, del 25 al 26, nos dice la palabra de Dios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Verdad? Entonces es lo que nos habla de esto mismo que acabamos de mencionar, al decirnos que Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra. El camino de santidad es algo que cada uno de nosotros como cristianos debemos llevar en este camino de obediencia, procurando ir como limpiando, ¿verdad?, todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo y nuestro espíritu, ya que de esta manera nosotros podemos salir fortalecidos y podremos formar un carácter más justo, más recto en nuestras relaciones con los hombres. Finalmente, seamos entonces testimonio con nuestra manera de vivir en ese camino que estamos siguiendo de la gloria de nuestro Dios. Dios les guarde y les bendiga.